Aleluya. El tema de hoy que quiero compartirles es la gran cena. Vamos a leer Lucas capítulo número 14, versículo 1, y más adelante le voy a explicar por qué lo dividí así. ¿Amén? Dice la bendita palabra del Señor. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Hago una pausa aquí. Cuando dice que habiendo entrado, el que entró ahí fue Jesús. Leo una vez más. Aconteció un día de reposo que Jesús, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Versículo número 15, nos brincamos hasta el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó ¿a cuántos? A muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Vemos aquí dos invitaciones. Dice, mire, leo una vez más. Le quiero compartir esto para que entendamos lo que quiero compartirle en la enseñanza. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó ¿a cuántos? A muchos. Y luego dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, a los muchos, que vinieran. Dice: venid, que ya está todo preparado. Versículo 18 en adelante. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, que aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzales a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Tome su lugar. Bendita la palabra de nuestro Dios. Aquella tarde donde Jesucristo el Señor es invitado a una cena a la casa de un fariseo. Se sabe que los fariseos eran los enemigos de Jesús. Y cuando dice la Biblia que invitaron a Jesús con un propósito de acecharlo, y la palabra acechar significa observarlo con malas intenciones. Siempre los fariseos acostumbraban, invitaban a Jesús para encontrar algo mal en él. En esa cena también estaban los principales, los intérpretes de la ley. Miren, estaban los meros líderes religiosos, los meros, como decimos por ahí, la crema innata de los religiosos, los pesados, como decimos, pesados. Estaban los fariseos y estaban los intérpretes de la ley. Algo interesante, lee en su casa todo el capítulo número 14 y va a encontrar ahí que en medio de esa cena, esa comida, estaba un hombre enfermo. Y donde Jesús lo sana. Y algo interesante, había entrado a comer en ese día, un día de reposo, un día sábado. Y en los días sábados los fariseos ni los intérpretes de la ley, ellos habían cumplido hasta ese día, que el día sábado no se podía hacer ninguna obra de trabajo. Y Jesús, como él sabe los corazones de todos ellos, les hace una pregunta cuando sana al enfermo.
¿Es bueno sanar a un enfermo el día sábado? Y dice que nadie le contestó, quedaron callados. Y él les continúa diciendo, ¿acaso que algunos de ustedes, no sé si se le cae un buey en un pozo, no van a sacarlo? Mire, para ellos, cumplir la ley del día sábado, no podían caminar más de 100 pasos. Imagínense, ir a sacar a un buey de un pozo, tendrían que caminar bastante. Y lo que Jesús les trata de enseñar, ¿acaso no está bien hacer lo bueno en el día de reposo, en el día sábado? Si tú sacas a tu buey, ¿acaso no es más importante un ser humano que necesita la ayuda de Dios? Y continúa la cena. Mire, dije, me preguntaba a mí, creo que cuando uno lo invitan a la cena o alguna comida, es para disfrutar, tener una charla amena, ¿no? ¿Verdad que sí? Es porque usted va a compartir la comida con sus amigos, aleluya, van a hablar de cosas buenas, es cosas positivas. Pero miren para qué invitaban a Jesús. Como Jesús sabía los corazones de ellos, entonces también les dice, mire, cuando ustedes sean invitados a una cena, a una boda, no busquen los lugares honorables, porque ellos estaban acostumbrados. Yo porque soy un fariseo, un hombre de la ley que sabe la ley al revés y al derecho, los intérpretes de la ley, un cuidadito con ellos. Ellos llegaban y automáticamente se ponían en los lugares de honor. ¿Ah? Gloria a Dios que aquí no hay lugares de honor, todos los lugares son iguales. Amén. Bendito sea Dios. Aclarando porque no es. Y Jesús les dice, no vaya a ser que el dueño de ese lugar te mueva del lugar y te sientas mal, te sientas humillado. Mejor al revés. Cuando llegues, siéntate en el lugar donde tú encuentres y que el mismo dueño o el invitado te diga, amigo, ese no es el lugar para ti, échate más para acá, que tengo un lugar especial, un lugar reservado. Eso está lindo, ¿verdad, hermano? La enseñanza era que fueran humildes. Usted sabe que Dios al orgulloso lo mira ¿qué? De lejos. Y continúa la enseñanza. Jesús, en medio de una cena, en medio de una buena comida, él aprovechaba el tiempo para también a confrontar a estos que sabían la ley de Dios, que sabían la palabra de Dios, hermano. Eso es lo impresionante. Y ahí también sale uno y le dice, perdón, antes de llegar al versículo 15, también Jesús les dice, cuando hagas una cena, cuando hagas una comida, no invites a tus familiares, no invites tampoco a los que son ricos, porque ellos te van a devolver el favor que tú le hiciste. Pero si tú invitas a los pobres, si tú invitas a los necesitados, recompensa tendrás en la resurrección de los justos. Bendito sea Dios. Mire, y cuando Jesús menciona esta palabra de la resurrección de los justos, es ahí donde surge el versículo número 15. Acuérdense que estaban los intérpretes de la ley, acuérdense que estaban los fariseos, los que sabían la palabra de Dios. Y este hombre que estaba ahí, dice el versículo 15, este hombre dice una preciosa palabra, una preciosa promesa. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él, versículo 15, que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan, ¿dónde? En el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventurado el que coma pan ahí arriba en el cielo. Como Jesús empezó a hablar de la resurrección, de los justos que van a resucitar para ser recompensados, ellos aprovecharon, y se acuerdan que Jesús también era conocido como un rabí, como un maestro de la palabra. Y aprovecharon para compartir esta palabra a este hombre para ver que Jesús les enseñaba. Mire,
Esto era lo que conocían los judíos, los fariseos y los intérpretes de la ley. Ellos conocían una cita en Isaías capítulo número 25, del 6 al 9. Antes de leer, le hago una pausa. Para los intérpretes de la ley, para los fariseos, el libro de Isaías era como el Apocalipsis que es para nosotros hoy. En ellos se encontraban acontecimientos que iban a suceder en un futuro. Le comparto esto para que entendamos por qué Jesús lo relaciona, esta cita bíblica, hablando de una gran cena. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me está entendiendo? Estamos en una cena. Jesús está ahí. Vamos a escuchar lo que iba a suceder en esta palabra de este hombre que dijo. Isaías 25, versículo 6 al 9, dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Versículo 7: y destruirá en ese monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Versículo 8: y destruirá la muerte, ¿qué? Para siempre, que enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque ¿quién lo dijo? Porque Jehová lo ha dicho así, aleluya. Versículo 9: y se dirá en aquel día, he aquí que este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aleluya. Esto era lo que había en el conocimiento de los intérpretes de la ley, de los fariseos. Pero se llevan hay una palabra que se usa en México, se llevaron el chasco cuando Jesús les enseña de esta gran cena, de este gran evento, a través de una parábola. Y en esa parábola, el Señor enseña que no todos los religiosos van a estar ahí en esa cena. Quizás ya pone el asunto medio. Como que cuando uno está bien animado y luego de repente le dan ya lo apagan a uno, ¿verdad? Pero bendito sea nuestro Señor Jesús, que les explica les da la parábola y les explica también. Ellos entendían, hermano, ya que ellos empezaron con este asunto, ya sabían a lo que Jesús les iba, todo lo que Jesús les estaba enseñando, ellos entendían bien de lo que estaban hablando. Es como cuando usted empieza a hablar de mecánica con un mecánico. Yo ya le cambié al radiador el colante, ese cosa, que el mecánico le empieza a decir, es que también se le hace esto. Ya cuando empezamos a hablar de mecánica, y también de los negocios, a mí me gusta vender, a mí también, y empiezo, ¿no? Para que entendamos cómo es que surgió esta preciosa plática. Acuérdense que a Jesús lo invitaron a comer solo para ver cómo actuaba. Y siempre esa era la intención de los fariseos. También cuando le enseñan, ¿se acuerda de ese pasaje cuando le enseñan la moneda del César? Le dicen, tú siempre enseñas bien como es correcto y tú vives una vida agradable delante de Dios. Mire cómo lo introduce. Y después le preguntan, ¿es lícito pagar impuestos al César? Mire, si él decía que no, él estaba en contra del gobierno romano. Y aquel que estuviera en contra del gobierno romano, corta cuello. Pero como Jesús es bien sabio, lo es,
y les dice, enséñenme la moneda. ¿Ah? ¿Y de quién es la imagen del César? Bueno, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Siempre el Señor les daba una respuesta sabia a las malas intenciones de las preguntas que hacían los fariseos y de todos los líderes religiosos. Y Jesús empieza a decirles acerca de esta escritura de Isaías que les acabo de compartir. Y ahí empieza a compartirles la parábola de la gran cena. Dice, una parábola, perdón, ¿qué es una parábola? Una parábola es una narración breve para ilustrar una verdad mediante una comparación extraída de la vida diaria. Nuestro Señor era práctico. Para que entendiera las verdades espirituales, usaba las cosas de la vida diaria. Por ejemplo, una gran cena. Jesús, al enseñarles esta parábola de la gran cena, les iba a enseñar quiénes eran los que iban a participar de esta gran cena. Porque miren, el versículo 16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó ¿a cuántos? A muchos. Algo interesante de recalcar como información para nosotros, porque se menciona una gran cena. En el siglo I, en los tiempos de Jesús, alguien al ser invitado a una gran cena era un honor muy grande. Es como cuando a usted un día lo invita a cenar su presidente favorito, para tener una idea. Digo su presidente favorito porque aquí hay diversidad, por eso no me quiero meter en problemas. Imagínense que lo invita a su presidente favorito. ¿Qué va a sentir usted? Ay, se va a sentir, ¿ah? ¿Y qué ropa voy a llevar? ¿Y qué me voy a llevar? ¿Y con qué perfume voy a llegar? Usted sabe. ¿Ah? Ahora, cuando habla de gran cena es que iba a haber abundancia de comida, iba a haber bebida, iba a ser algo bien cómodo. Y también nos enseña que era un gran número de personas que habían sido invitadas. Aquí, el personaje, el que invita a la gran cena, representa a Dios, al creador de los cielos y la tierra. Porque Él ha preparado una gran cena, ya lo leímos en Isaías. Aquí representa a Dios que ha preparado una gran cena. Y en ese tiempo, la cena, la invitación que se hacía para la gran cena, se hacía en 2 eventos. Una invitación en un evento de esta importancia se hacía en 2 etapas o en 2 maneras. La primera se hacía con mucha anticipación para que se dijera si aceptaba o no la invitación. Eran las invitaciones VIP, ¿no? Creo que, mire, hasta el día de hoy, creo que se hace este tipo de invitaciones. Yo he recibido, y por favor hágame saber, contéstese si va a llegar para que apartarle su lugar. ¿A que sí? Porque si usted no llega, ya se pagó su lugar y se perdió la cena, se perdió el plato. Al día de hoy se pone en práctica esto en ciertos eventos. Amén. Ahora, lo importante, lo que solo se daba el día que iba a ser la cena, pero no se daba la hora. No había una hora con exactitud. Por eso es que se hacía la otra invitación. Dice que se enviaba a los siervos de la casa del que iba a hacer la cena, ahora vayan personalmente en persona y díganle que ya está todo preparado. Mire, hermano,
El dueño de la casa sabía la cantidad de los muchos que habían invitado. Pero para gran sorpresa, usted ya leyó ahí, que todos empezaron a poner, ¿qué? Excusas. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Dios había escogido al pueblo de Israel para que por medio de ellos el mensaje de la llegada del Mesías fuera anunciada a otros pueblos. En otras palabras, los israelitas representan a los convidados a la cena, a los muchos. Dios el Padre siempre, acuérdense que Israel para Dios siempre ha sido y es su pueblo especial. Pero también cuando Él dice una palabra y no la cumplen, se tienen que ver, tienen que pasar por las consecuencias a la manera que no lo hacen como Dios lo ha dicho. Mire, nuestro Dios es el que nos ha invitado a participar de esta salvación. Él es el que invita, Él es el que llama. También al día de hoy, Él es el que nos ha invitado a participar de la gracia que hay en Cristo Jesús. Mire lo que dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Y qué dice? Al que a mí viene, no le echo fuera. Son palabras de Jesucristo nuestro Señor. Dios el Padre hace la invitación a estos judíos, al pueblo de Israel. Y Jesucristo estaba decidido que a todo aquel judío que llegara y creyera en Él, no lo iba a echar fuera. Mire, cuando hay esta invitación de parte de Dios para la humanidad, para en este tiempo presente, cuando hay una invitación para ti, hermano, o para ti que no estás en el evangelio, que no estás todavía seguro si eres cristiano o no, si te metes al cristianismo o si te quedas con tu religión, Dios es el que te está haciendo el llamado. No es el pastor o el predicador a quien estás escuchando. Porque a los predicadores, a los pastores se nos ha encomendado que se siga predicando este evangelio, que se siga predicando, enseñando esta invitación que hasta el día de hoy está vigente. Hay algo precioso, hay una palabra preciosa que Jesús mencionó él estando en la cruz. Dijo, consumado es. Y esa palabra de consumado es de lo que Cristo Jesús estaba diciendo, que él pagó el precio por la salvación para todos. No había nada más que agregar. Fue un sacrificio suficiente de que Dios el Padre había aceptado. No más, no se le agrega nada más al sacrificio de Cristo. Ya ellos sabían, los judíos, los israelitas, los fariseos, los intérpretes de la ley, sabían que iba a venir el Mesías. Ellos lo estaban esperando, pero enfocados en su religiosidad, enfocados en de llevar las leyes al pie de la letra, se olvidaron, no entendieron que la visitación de Dios ya estaba con ellos, a tal grado que ellos mismos lo despreciaron y también planearon en matarlo y lo lograron. Pero también había un plan de parte de Dios, que eso era lo que Dios tenía planeado, que su hijo muriera por toda la humanidad, para así ser
perdonado los pecados. Ahora, me estoy dando a entender, hermano. Se hace la segunda invitación en el versículo 18 y dice, y todos a una comenzaron, ¿qué? A excusarse. Una excusa es una razón que se da para justificar una cosa, en especial una falla, un error o una falta, o para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo. Mire lo que es una excusa. En otras palabras, una excusa es para escudarse para la respuesta que se da, que no va a poder llegar o no pudo hacer. No, él no está mal, la persona que se excusa. No hay problema. Pero mire, las excusas hasta el día de hoy no son válidas. Usted decide sí o no. ¿Ah? Las excusas hasta el día de hoy no son válidas para cualquier cosa. Mire, los judíos recibieron la primera invitación, como yo les compartía, de parte de Dios nuestro Señor. Y a la segunda invitación, a la hora que iba a ser la cena, simplemente la rechazaron. Mire cómo conocía Jesucristo el Señor a estos líderes. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Siempre dándole la oportunidad a los fariseos, a los intérpretes de la ley. Ustedes no quieren, yo soy el que les puedo dar vida. Esa vida eterna que ustedes saben que ahí habla las escrituras, yo soy el dador de la vida, nadie más. Pero ¿qué dice? No quieres venir. Y hasta el día de hoy, hermano, cuando uno comparte el evangelio, cuando uno comparte de Cristo, uno respeta la decisión de la persona. Si quiere o no quiere. Pero no hay excusa. Mire, aquí vamos a entrar a algo muy bueno. El primero que se excusa del versículo 18 dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Este hombre era un hombre rico. Se había comprado una hacienda cash, como decimos ahí. Ahora, si este hombre era muy rico, ya estaba comprada la hacienda, ¿acaso él no podía enviar a alguno de sus representantes? Ya que si alguien, una persona rica, tiene muchos empleados, tiene muchos siervos, tiene sus empleados de mano derecha, como decimos, ¿verdad? ¿Acaso no pudo haber enviado a alguien y él comprometerse de llegar a la cena? Y ellos mencionan la excusa. Dicen, excúsame, ¿verdad? Discúlpame, pero no puedo, hasta eso. Discúlpeme, pero no voy a poder llegar a la cena. Y mire, aquí vemos una enseñanza para nosotros en el día de hoy. Esto sucede, nos puede suceder cuando dejamos que los negocios, los afanes y lo que el mundo nos ofrece está por encima de Dios. Hermano, yo he aprendido que Dios está en primer lugar. Debe estar en primer lugar para tu vida. Y cuando Dios te llama a hacer algo, de verdad que tienes que estar ahí. Mire, es algo lindo poder servir a Dios y predicar su palabra. Y uno paga el precio. Y te doy gracias.
Te doy gracias, Señor. Tú sabes el tiempo que me llevo para estudiar, el tiempo que debería estar contigo. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Muchas gracias. Y hay que pagar siempre algo, hermano, por hacer las cosas para Dios. Usted dirá, oh, el predicar, el hermano pastor viene, pero hay un tiempo que usted se para. Y hay un tiempo que usted aparta. Y a veces ese tiempo le pertenece a la esposa. Y Dios sabe mi corazón. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, nunca me ha reclamado. Bendito sea Dios. Por eso le digo, cuando Dios te llama a hacer algo, no es porque tú lo puedes hacer. Cuando Dios te hace la invitación, aprovéchala, porque Dios ya te dio la oportunidad. Es bueno tener cosas, es bueno. Es bueno que tengas un buen negocio, es bueno. Es bueno que tengas un buen trabajo, muy bueno. Pero debes de tener siempre en primer lugar a Dios en tu vida. Porque Él es el que te ha dado las fuerzas, Él es el que te ha dado la habilidad, Él es el que está contigo, siempre. Él es el que te bendice y prospera tu negocio, tu trabajo. Él. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Mire, palabra de ruego es como, sabían bien, esto, ahí le pongo un ruego, a lo mejor me acepta la excusa o no. Ahora, algo interesante, en ese tiempo no había energía eléctrica. ¿Cómo este hombre iba a probar las 5 yuntas si la cena era ya al atardecer, ya casi oscurecer? ¿Cómo es que iba a probar? No era una yunta, ni 2, ni 3, eran 5 bueyes que tenía que probar. Para ustedes los que saben de campo, tenía que probar para arar, iba a llevar tiempo. Y ¿acaso no lo podía hacer al siguiente día de la cena? Para nosotros hoy hay algo muy novedoso que hoy está saliendo, fíjese mucho, ya sea un celular, ya sea una tableta, un carro nuevo, que te llama la atención y dices, yo quiero probarlo todos los días. Ese juguete nuevo con que a veces nos enamoramos y no queremos ni despegarnos. Mire, ¿qué haría usted? ¿O qué hace usted cuando se le olvida su celular? Se enciende, ¿verdad que se enciende? ¿Y quién me lo agarró? ¿Y dónde lo dejé? Pero lo hace de una manera muy altiva. Mire, si así hiciéramos por las cosas de Dios, por favor no me interrumpa porque estoy orando. Por favor no me interrumpa porque estoy leyendo la Biblia. ¿Verdad? Es bueno, ¿verdad? Que así fuéramos de celosos, ¿verdad? Cosas. Por eso, hermano, tampoco es una excusa aceptable. La tercera, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Mire, tal parece como esta excusa como que es muy aceptable, ¿no? ¿Verdad? Usted dirá, ¿usted que la acepta o no? A ver, ¿la acepta usted o no? ¿Sí? Unos dicen que sí, otros dicen que no.
Usted dice, bueno, matrimonio de vestido. No, ay, yo tengo que complacer a mi esposa y estoy recién casado, usted sabe. No, pues sí. Ay, lo más normal, es cierto. Pero déjeme compartirle las costumbres de ese tiempo. Mire, en ese tiempo, un recién casado estaba por ley autorizado a no trabajar el primer año de matrimonio para complacer a su esposa. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Cuántos quieren ser judíos? Ahora sí quieren ser judíos. Imagínese, hermano, qué bendición tan grande, ¿verdad? Gloria a Dios. Imagínese que el gobierno le pagara todo un año de sueldo, le pagara su sueldo, le pagara la renta, le pagara los biles. ¡Qué bendición! ¿Cuántos matrimonios no hubiera hoy en este día, ¿verdad, hermano? Ahora, no se puede, ¿cómo le puedo decir? Era algo una excusa no muy aceptable. Porque mire, un año tener para disfrutar la luna de miel, aló, por una noche, hermano, asistir a la escena, no es nada, no es perder nada. Y yo le hago una pregunta a las hermanas aquí. ¿A qué no le gustaría que le inviten a una cena? A todos, ¿verdad que sí? Mire, ya tenía favor a la esposa, ya nomás quiere el esposo dijera, sí voy. Estos, estos que excusaron, estos que se excusaron, es el pueblo de Israel. Mire lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así de sencillo. Jesucristo vino para con su pueblo y no lo quisieron, sino que lo rechazaron. Ahora, cuando se decide rechazar a Jesucristo, hermano, al autor de la vida, al autor de la salvación, está en problemas con Dios. Mire, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la mesa ya estaba lista, la cena ya estaba lista, el que los había invitado estaba bien contento, estaba bien alegre porque iba a tener, los invitados iban a llegar, pero nunca se imaginó, nunca pensó que ellos lo iban a hacer. Y llega la noticia, versículo 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? A los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Cuando dice que trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, todos ellos, eran rechazados por los judíos porque estaban defectuosos. Para los judíos, que alguien fuera pobre, era un hombre que estaba en pecado, estaba apartado de Dios, estaba fuera de Dios. Y como ellos sabían que para Dios se le ofrecía lo mejor, tenía que estar bien sano y completo, a los que estaban mancos y cojos los veían defectuosos. Dicen, ¿este qué lo va a aceptar?
Y para la gran sorpresa, son los invitados de honor. Y para la gran sorpresa, gran bendición para nosotros hoy, nosotros representamos a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los desechados por la sociedad, pero aceptados por Dios. ¿Usted no se goza, hermano? El anhelo de Dios es que todos los hombres se arrepientan y que ninguno perezca y que todos se salven. ¿Ah? Todos se salven. Hasta el día de hoy está la invitación, pero desafortunadamente también hasta el día de hoy están las excusas. El hombre o la mujer que no quiere comprometerse con la decisión de recibir a Cristo en su corazón, de recibir el perdón de Dios por sus pecados, de recibir la vida eterna. Mire, tan grande y tan bueno es Dios. Mire lo que dice el versículo 22. Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice el versículo 22? A ver, hermano, léame. Aún hay lugar. Aún hay lugar hasta el día de hoy. Aún hay lugar. La invitación todavía está. Mire, quiero hacerle una pregunta. Vamos a la, antes de esta pregunta, quiero compartir lo que dice Juan 3:36. Versículo 24 está ahí, ¿verdad? También. Y el versículo 36. Versículo 24 dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará, ¿qué dice? Mi cena. ¿Quiénes fueron aquellos que fueron convidados y no llegaron? El pueblo de Israel. Los intérpretes de la ley. Los fariseos. Amén. Y luego dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así, por muy fuerte que sea esta palabra, es una gran verdad. En Cristo está la vida, pero también fuera de Cristo, la ira de Dios está sobre aquellos que no quieren nada con Cristo Jesús. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos aceptado la invitación a la gran cena? ¡Levante su mano! Yo quiero ver. En otras palabras, ¿cuántos de los que estamos aquí ya recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador? Amén. Ahora, hay una preciosa promesa, mire. Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras que verdaderas de Dios. Te estoy diciendo la mera verdad. Concluyo con esto. Nuestra vida en la tierra es pasajera, pero nuestra vida en Jesucristo nos espera la resurrección o ser transformados si no morimos cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y una gran cena nos espera en el cielo. Vamos a ponernos de pie, hermano. Yo sé que aquí hay hermanos que todavía no hay seguridad, pero este es un mensaje para que tomes una decisión. Si quieres asistir a la cena o no quieres asistir. La invitación es para todo aquel que cree. Hemos visto que hay lugar todavía. Amén. Amén. Hay lugar todavía. Y antes de orar, vamos a ayudar a los que están aquí
que todavía no han aceptado la invitación. ¿Cómo se hace aceptar esa invitación? ¿No? Se recibe a Cristo en el corazón, le pedimos a Él que perdone nuestros pecados y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Así de sencillo. ¿Amén? Vamos a ayudarle, ¿le parece? Vamos a repetir esta oración todos juntos, ¿le parece? Amén. Vamos a ayudarles a los hermanos. Cristo Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados, y escribe mi nombre, en el libro de la vida. Gracias, Cristo, por morir por mí y por salvarme. Gracias, porque ahora tengo un lugar en la gran cena preparada en el cielo. Amén y amén. Le podemos dar palmas a Dios, hermano. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias. Aleluya. Por esa invitación que nos has hecho. Nos has perdonado nuestros pecados, nos has salvado, nos has preparado una gran cena en el cielo. Te pedimos en esta preciosa mañana que tú nos ayudes a seguir adelante, en el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo yo te pido que tú bendigas a tu iglesia, a los que estamos aquí, Señor Dios Todopoderoso. Te pido que tú bendigas a cada uno de tus hijos, de tus hijas con fortaleza. Señor, que tú bendigas sus cuerpos con sanidad. Aleluya, porque por tus llagas, así está escrito en tu palabra, hemos sido sanados, Señor. Llenos aquí, Señor, necesitados de tu sanidad. Obra ese milagro en mi vida. Dígale, Señor, obra ese milagro en mi vida. Sana mi cuerpo, dígale. Sáname, Señor, de toda dolencia. Yo creo que tú eres mi sanador. En el nombre de Jesús, Padre, obra milagros, obra sanidades entre nosotros. Te pedimos también, Padre, yo te pido que tú bendigas a tus hijos, a tus hijas, con paz en sus corazones, en sus vidas. Y ayúdanos a seguir adelante, porque sabemos, Señor, que tú nos has llamado para esta preciosa cena. Y ahí vamos a estar. Aleluya, y te conoceremos tal y como tú eres, Cristo Jesús. Y te daremos muchas gracias. Aleluya. Y veremos a todo tu pueblo. Veremos a los grandes héroes de la Biblia. Aleluya. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre, hoy y por siempre. Gracias, Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, casa oración decimos en victoria. Aleluya.